Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo andás? Bien, gracias. Arturi, ¿cómo andás? No. Hola. Buenas tardes, Sebastián, hola. Hola Sebastián, buenas tardes. Bueno, le hago un hola a todos, porque a muchos no los puedo ver, entonces no les puedo decir por el nombre. Hola a todos y a todas. Vamos, Sergio Guillón. Hola. 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 ¿Dónde la gente allá? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Julio está presente también, ¿eh? No se ve, pero estamos, ¿no? Bueno, hola. ¿Qué haces, Alejandro? Hola. Buenísimo. Hay que multiplicarlo no solamente por los que tienen el correo, sino por de la pantalla. Está bueno. Solamente lo podría haber hecho de tu página. Que desactiven los micrófonos porque todas las interferencias de los sonidos se van a producir este delay que hay y no se va a escuchar nada. Más allá de lo conveniente es que desactiven cada uno de los micrófonos para que no haya estas distorsiones en el sonido. Fernando. Fernando Fasano, ¿se me escucha? Están atrasados, recibiendo. Ya estamos, si son 6 y 7. Tampoco estamos. Fernando, ¿cómo hacemos para arrancar? ¿Ya? No. Sí. ¿Silenciás vos los micrófonos? ¿De ahí? ¿Podés? Bien, bueno, entonces para que digo eso.
En 2 o 3 minutos arrancamos. Ahora el coordinador técnico va a apagar los micrófonos de todos, menos el mío que inicio yo con la presentación. Perfecto. Mándame bien el saludo de nuevo que no veo. Yo directamente puse ahí mi nombre y listo, y ya está, no tuve. Ahora no puedo volver para atrás porque si vuelvo para atrás no sé cómo estar para entrar de nuevo, de casualidad. Hola. ¿Alguien me escucha? Hola. Que me parezca borroneada la foto que vos me mandás. A ver, tratá de mandármela más clarita. Yo no sé si me mandan que me ven y yo no veo. Hola, Mercedes. Sergio, ¿me escuchás? Fíjense algunos que tienen el micrófono abierto. Si van a criticar a la Dirección de Justicia de Paz, apaguen el silencio, apaguen el micrófono. Sí, yo a medida que van entrando los estoy silenciando a todos para que después podamos ir activándonos cada uno. Pero a medida que ni bien entran todos con los audios abiertos. Porque está Fernando, está entrando, reiniciando la máquina, Fasano. No sé qué le pasó. Justo el técnico. De la justicia, de Dirección de Justicia de Paz, son un desastre acá. Ah, o justo me estaba escuchando, me parece, Sebastián. Sí. Es gracioso. Cuando quieras, arrancamos, Sebastián. Bueno, ¿esperamos a Fernando o arranco, si no? Arranca nomás. Bien, bueno. Buenas tardes, como se dice a todas y a todos. Para los que no me conocen, o sea, para los que son ajenos al sistema de la justicia de paz, y los que no me conocen personalmente, o bueno, ahora habría que decir que también los que no me han visto nunca por medio telemático o por foto, yo soy Sebastián Martínez, soy subsecretario de la Suprema Corte de Justicia y estoy actualmente y desde hace 3 años a cargo de la Dirección de la Justicia de Paz. Dirección de la Justicia de Paz que forma parte de la estructura administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Referí recién ese dato temporal de los 3 años, en tanto entiendo que es relevante, en tanto en ese tiempo he podido realizar en una etapa que yo digo diagnóstica, algunas conclusiones que me parece son relevantes o atingentes a los efectos de lo que aquí convoca. Una primera conclusión tiene que ver con algo bastante sencillo, que se refiere a la carga operativa que significa para los juzgados de paz la administración de la materia de la violencia de género y la violencia familiar. Carga operativa no solamente desde el punto de vista material, de los esfuerzos materiales, de la cantidad de horas hombres que se le ponen de sacrificio para llevar adelante la labor, que se trabaja fuera de hora, que se trabaja en la nocturnidad, que se trabaja los fines de semana, los días no laborables. Pero hago hincapié también en otra faceta que es el esfuerzo del punto de vista emocional. El esfuerzo del punto de vista emocional que muchas veces
genera un sacrificio o un menoscabo en las personalidades. Y esto de manera muchas veces sigilosa. Recuerden ustedes que la Corte de la Provincia, en octubre del año pasado, hace unos meses, reconoció esto del desgaste emocional de los operadores que trabajan en el Poder Judicial con la materia de violencia de género y con la materia de violencia familiar. Esos operadores son los del Fuero de Paz y los del Fuero de Familia. Eso lo reconoció la Corte en octubre del año pasado y derivó varias consecuencias, varias acciones tendientes, yo creo que por primera vez en la historia, a diferenciar entre operadores judiciales. O sea, para la Corte y por distintas circunstancias, los operadores del Fuero de Familia y del Fuero de Paz al menos merecen respuestas diferenciadas en algunas cuestiones. Hay otro dato relevante que yo pude concluir sobre la base de la experiencia de estos 3 años. Los operadores de la justicia de paz reclaman capacitación. Y una capacitación que no se edifique, como suele ocurrir, desde aspectos estrictamente teóricos. Reclaman una capacitación que tenga un sentido práctico, que tenga un sentido valioso para el quehacer cotidiano. Obviamente, referenciando permanentemente los marcos teóricos de justificación de lo que hacemos todos los días. Todos los días, desde la atención de la mesa de entrada, puede tener una justificación o un marco teórico de referencia. No me quiero olvidar de una cosa. Cuando nosotros, o cuando hemos sentido que los jueces reclaman capacitación, lo hemos sentido a través de una sensación que más o menos uno la puede representar de la siguiente manera. Hay un sentir generalizado que dice lo siguiente, o que yo por lo menos lo puedo formular de la siguiente manera. No podemos seguir trabajando en estas materias si no nos capacitamos. No se puede trabajar si no nos capacitamos. No nos alcanzan los conocimientos adquiridos en la academia durante los estudios de grado, no nos alcanza la experiencia aquilatada como jueces hasta aquí, no nos alcanza la experiencia aquilatada como abogados, no nos basta el sentido común, obviamente, no nos bastan las buenas intenciones, no nos basta la buena fe, no nos bastan nuestros modelos propios, en abstracto, nuestros paradigmas. Necesitamos capacitarnos desde el punto de vista teórico y del punto de vista técnico. Eso no significa, y esto lo resalto permanentemente, que no tengamos que prestar atención a una cuestión que para mí es un piso de marcha fundamental. En la hora actual, para trabajar en estas materias, y yo diría, me atrevo a decirlo, en cualquier área del Poder Judicial, y sobre todo en la base de la pirámide, que son los juzgados, el insumo fundamental son sujetos sensibles y empáticos. Sujetos sensibles y empáticos. De lo anterior, de la importancia que releva la materia de la violencia familiar y de género en el desenvolvimiento cotidiano de los juzgados de paz, otra cosa que hemos concluido en todo el tiempo que hemos estado viajando y escuchando a los jueces de paz durante todos los días, es una pregunta que se arrima o se asoma de una manera muy sencilla en todo esto. Hay una sensación, si se quiere, donde los operadores se preguntan, ¿y qué de los varones? O mejor dicho, ¿qué hay para los varones? Bueno, en este ámbito vamos a ver qué puede haber, qué hay, qué puede haber y qué merecería que haya para los varones. Sobre la base de todos esos interrogantes es que nosotros aceptamos la invitación o el convite que nos hizo Mario Coriolano. Pero para eso también debo agregar necesariamente que el desafío no puede ser encarado únicamente desde los saberes jurídicos. Estoy hablando de el necesario trabajo de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria, en esta oportunidad y aquí desde la psicología. Y también digo y afirmo que el trabajo no se puede hacer en solitario desde el Poder Judicial. Con eso estoy diciendo, aquí y ahora, la necesaria relación con otras instituciones, formales e informales.
Esto solo para justificar la presencia y esta capacitación. Agradezco a Mario Coriolano el convite. Le doy las gracias, no en nombre de la justicia, no en nombre de la Dirección de la Justicia de Paz, sino del sistema de la Justicia de Paz. Dejo la palabra a Mario Coriolano, titular de la Defensoría de la Casación Penal, quien va a coordinar la actividad y quien va a presentar a los distintos disertantes. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Sebastián. Creo que me están escuchando. Ok. Escuchamos, Mario. Muy bien. La verdad que el agradecido soy yo, Sebastián, porque hayas aceptado esta propuesta. Vos insistías en la expresión capacitación, y como integrante del Poder Judicial, aunque uno lo puede expandir esto también a otras instituciones, sabemos que, al menos es una convicción que he adquirido, que la capacitación no es un ingrediente activo de los procesos de cambio, salvo que se den al interior de la institucionalidad y que las mismas estén apoyadas, impartidas, acompañadas y con el seguimiento de la capacitación como proceso de cambio exige de la organización. Es decir, muchas veces nos dan capacitaciones desde afuera, desde universidades o centros de excelencia, pero que después uno dice, ¿para qué me enseñaron esto si no lo puedo aplicar? ¿No? Esto es una constante cuando nos vienen las cosas de afuera. Esta actividad propone ser un intercambio de prácticas entre la defensa pública y la justicia de paz, con el apoyo de colegas externos que nos van a dar sus miradas sobre la violencia de género. Y yo muy brevemente, porque mi rol de coordinador me pone una obligación central, que es el manejo del tiempo, ¿no? Es decir, tratar de que la palabra circule de la mejor manera posible, con un panel que hemos armado con Sebastián muy artesanalmente, y que van a hablar en el orden que están anunciados: Juan Pachi, Teresa Costa, Andrea Giacomino, Roberto Bataglia y Julián Sebastián. Vamos a escuchar a ellos 5 primeros en intervenciones que hemos acordado de no más de 15 minutos. Si nos quieren regalar algunos minutos y hablar menos de 15 los panelistas, lo vamos a usar para el diálogo y el intercambio. Porque hay mucha masa crítica aquí reunida por la Dirección de la Justicia de Paz de la provincia. Todos podrían aportar muchísimo, así que es nada más que ordenar el tiempo y que podamos intercambiar prácticas con las exposiciones que desde el panel sean disparadores. La metodología va a ser que ustedes vayan formulando preguntas en el chat. Yo le he pedido al psicólogo, a Julián Sebastián, que va a intervenir último, que nos vaya acompañando, recogiendo esas preguntas en el chat, y mientras van hablando Juan, Teresa, Andrea y Roberto, él las pueda ir agrupando y sistematizando para que luego de su intervención pueda, si no son tantas y no lo desbordan, pueda resumir los núcleos de interés de la audiencia. Así que vamos a proponernos este desafío metodológico. Antes de darle la palabra a Juan y a los demás y a las demás panelistas, lo que les voy a pedir que se presenten desde su rol y desde qué mirada tienen de la gestión y el abordaje de la violencia de género desde nuestros distintos lugares. Esto es importante porque tanto Juan, Teresa y Andrea, que han sido invitados a dar estas charlas disparadoras, es desde sus recorridos en las temáticas. Así que va a ser bueno que ellos tres, tanto como Roberto Bataglia y Julián Sebastián, se presenten a sí mismos como les parezca mostrarse en la mirada que van a desarrollar desde su experiencia y recorrido. Para mí hay 5 niveles que siempre están presentes en la mirada de la violencia de género y que tiene que ver con las cuestiones culturales, valorativas
que se diferencia de lo que son las políticas públicas diseñadas a consecuencia de este plano y que se van consagrando en las normas de distinto nivel. Lo cultural, las políticas públicas, los planos normativos inciden en el cuarto nivel, que serían las organizaciones o instituciones que estamos involucradas en el abordaje de la violencia familiar allá en el 98 y hoy violencia familiar y violencia de género, y que inciden estos cuatro niveles en nuestras acciones y rutinas, ya sean en los juzgados, defensorías, en el ejercicio profesional, jurídico, de las otras disciplinas que hoy van a estar presentes. Desde estos planos de análisis, quisiera plantear dos ejes o coordenadas que nos atraviesan: lo intersectorial y lo interdisciplinario. Muy resumidamente, si uno va buscando hitos desde la 12569 allá en el 98, que a la defensa pública nos encontraba en plena instalación del nuevo modelo y nos llevó a generar las casas de justicia desde la Defensoría de Casación para acompañar las cuestiones, lo que esa ley de violencia familiar nos ponía en una nueva agenda y todo el tema vinculado a las adicciones para trabajar no desde lo penal, no desde el fuero que tiene que llegar último, sino desde la justicia de paz, la justicia de familia, que tienen la posibilidad no solo del abordaje y una gestión integral, sino prevenir. Efectivamente, prevenir es algo que nos cuesta mucho en esta materia. Luego, en el 2015, la creación del registro de violencia familiar y el acuerdo 3964 para marcar tres hitos normativos de distinto nivel que fueron plasmando construcciones colectivas transformadoras. Yo creo que estas reglas de actuación y articulación de lo intersectorial y el trabajo en red, desde la justicia con los municipios, universidades, colegios profesionales, ahí viene la necesidad de las disciplinas y sus miradas y lo interdisciplinario que interpela y ayuda al diseño de cada una de nuestras organizaciones: Defensoría, Fuero de Familia, Fuero de Paz, la justicia de paz, que siempre, la justicia penal, que siempre quiere crecer y nos lleva por delante los otros abordajes realmente humanos y con eje en la prevención. Lo jurídico, y con esto cierro y lo escuchamos a Juan, lo jurídico sin duda ayuda, interpela. Desde el derecho no vamos a poder generar cambios por sí solo, pero sí le pone nombre, simboliza, permite una reflexión, y una reflexión en una amplia avenida donde el género y el patriarcado y género como estructura indisoluble, nos obliga a pensar nuevas formas del abordaje de la violencia de género. Y aquí el nudo de la propuesta, la mirada de la violencia masculina intrafamiliar desde la psicología y otras disciplinas afines y el derecho, nos permiten aprovechar el panel que viene a continuación para escuchar sus prácticas, sus buenas prácticas, que nos comprometemos a diseminar y a permitir que la justicia de paz logre el fortalecimiento de sus equipos técnicos desde el Poder Judicial y desde la intersectorialidad en un trabajo en red. Así que, sabiendo el trabajo de Juan y de su equipo y de otros equipos técnicos, como del trabajo de Roberto y de Julián, vamos a escuchar a los cinco en ese orden en esta propuesta de reunión de trabajo. No sé, Juan, si estás listo, si podés activar el micrófono y arrancar. Va a ser un gusto verte y escucharte. Ahí está activado. ¿Me escuchan bien? Sí, Juan, yo sí. Bueno. En principio quería agradecer la invitación a la Dirección de Justicia de Paz y a la Defensa de Casación Penal.
Yo hablo no en nombre, porque no todos pensamos igual, pero en representación de el Juzgado de Paz Letrado de Malvinas Argentinas, compuesto por personas, es un grupo interdisciplinario, hay una paridad entre abogados y no abogados. El juzgado lleva ya 17 años, empezamos por el 2003, y en aquel entonces era bastante reciente la ley de violencia familiar, lo que nos llevó a asumir el desafío y con una enorme carencia de recursos. Malvinas Argentinas está dentro de lo que es el conurbano bonaerense, y en lo que hace a la justicia de paz hay una diferencia entre el interior y conurbano. La estructuración política de la Argentina está compuesta naturalmente por las metrópolis, las ciudades más importantes, un cordón que la rodea, y la provincia. El conurbano, tan estudiado en tantas universidades en este momento por su condición representativa, no solamente de Argentina, sino de la realidad latinoamericana, tiene algunas características primordiales. Primero, la densidad poblacional, esto es, mucha gente conviviendo en un territorio muy estrecho, y la Se te desactivó el micrófono, por favor. ¿Podrías abrirlo de vuelta? Disculpas. Hace un rato largo que no se escucha, ¿eh? ¿Ahí se escucha? Ahora sí, ¿Hola? perfecto. Ahora sí, perfecto. Gracias. Disculpas. No, por favor. Hablaba antes del conurbano, las condiciones generales, donde está asentado este juzgado de paz de Malvinas. Estaba comenzando a hacer una referencia a lo que es el marco estadístico. El año pasado tuvimos 7.600 casos de violencia familiar. Es un número frío, los números siempre son fríos, pero como para un mejor entendimiento, yo suelo hacer una comparación con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte cuenta con unos 200 profesionales que atienden las 24 horas del día y hace una distribución de expedientes de violencia en alrededor de 24 juzgados en la ciudad de Buenos Aires. Pues bien, nosotros tenemos 7.600, el 60% del número que tiene la ciudad de Buenos Aires, que el año pasado tuvo una estadística alrededor de 12.400 y pico de trámites o expedientes derivados. El año pasado, además, yo estuve a cargo del Juzgado de Paz Letrado de 3 de febrero, que también tiene un número bien alto, por lo que entre ambos juzgados yo tengo alrededor de una responsabilidad sobre 11.000 expedientes de violencia familiar, bastante cercano a los números de toda la ciudad de Buenos Aires. Digo, como para que se entienda de qué estamos hablando. Ahora tuvimos un desafío enorme, que fue el tema de la pandemia, y esto nos obligó a un reacomodamiento natural. Hay una transformación vertiginosa de la realidad social, y había un teólogo que decía que vivir es cambiar, y la perfección está en la velocidad del cambio. Bueno, pues bien, esto exigió un cambio más allá de lo habitual, bastante importante, sobre todo por el nivel de presencia de las personas que visitaban el juzgado. Entonces tuvimos que pasar una desaceleración de alrededor de 60 personas más o menos que venían diariamente a 0, y prácticamente en 48 horas. Para eso lo que hicimos fue aplicarnos a la creatividad y creamos un formulario que nos ha dado un excelente resultado. En realidad, por ahí se tiende a la subestimación de la gente, nosotros también previo a la aplicación, y ese formulario la gente lo completa, inmediatamente destina a la denuncia líneas de WhatsApp o de mail. Y entonces nos llegan estas violencias y las activamos. No solamente hacemos
la recepción de la violencia por medios virtuales, sino también el seguimiento de las violencias por medios virtuales. Ha sido bien interesante la experiencia de este formulario porque en las personas les genera un enorme ejercicio reflexivo, porque las hace bastante conscientes de su conflicto cuando lo van completando. Es una especie de híbrido entre lo que es el formulario clásico del Ministerio Público Fiscal y de la Comisaría de la Mujer. Al haber una derivación directa, no llegan las personas a las comisarías, como habitualmente sucede, sino que directamente destinan su reclamo al juzgado. Esto hace o permite que las personas no estén transitando por tantas instituciones, lo que suele generar una revictimización, es lo que intentamos evitar. Ha sido muy provechosa y esta experiencia. Hemos logrado el 50% de la actividad aproximadamente, que también es coincidente con casi todos, estar dando respuestas sin que ninguna persona haya visitado el juzgado. En cuanto a la organización judicial con la que venimos desde hace tantos años, yo quisiera destacar 3 ejes principales. El primero es el entendimiento de que el derecho es una disciplina científico-social. Esto significa que lo jurídico nace de la observación social y se destina a la gente. Nosotros no trabajamos ni para el derecho, ni para la corte, ni para el expediente. Trabajamos para la resolución del conflicto humano. Me parece que esto es lo primero. Lo segundo es el entendimiento de que el derecho es una disciplina científica compleja, es un saber complejo. La realidad en tiempos de posmodernidad está profundamente fragmentada y esto obliga a trabajar en condiciones de interdisciplinaridad. Cuanto mayor fragmentación tiene la realidad, mayor unidad de los saberes para afrontarla debe haber. Y el tercero es la tridimensionalidad jurídica, que esto ya tiene que ver con la experiencia de uno de los operadores del derecho. Uno es el legislador y el otro fundamental y más importante, ambos, es el juez, que es la resultante dialéctica entre la realidad concreta, el caso y la norma. Esto produce una síntesis en la interpretación jurídica que es susceptible de modificación permanente. Hay una norma, hay un caso y hay un resultante sistemático. También quiero destacar el tema de los aspectos burocráticos de la implementación de la ley, que requiere de un expediente, que requiere de una cantidad de pasos y que tiene que ver con las formas. El derecho es fondo y forma, pero siempre la forma tiene que estar al servicio del fondo. Entonces, hay que restringir y acortar procesalmente para desburocratizar de la mayor manera posible la implementación de la ley y permitir el impacto social. Otra cosa que quería destacar y resaltar es el tema de la interdisciplina, que ha sido clave y es un eje central. Es difícil la implementación de la interdisciplina en general porque los saberes suelen tener enormes fronteras. Desde lo formativo tienen enormes fronteras. Es muy difícil la conjugación. Normalmente cuando hablamos de interdisciplina, en realidad estamos en presencia de multidisciplina. La interdisciplina es muy difícil de lograr y ni hablar de la transdisciplina. Y es también particularmente difícil aplicarla en un ámbito jerárquico, porque la interdisciplina tiene mucho de horizontalidad y la estructura judicial normalmente tiene una clara condición vertical. Aún así, la verticalidad se puede implementar desde un punto de vista de responsabilidad en la práctica y la horizontalidad para afrontar los casos. La otra condición y la otra característica necesaria para encarar la violencia familiar, además de la interdisciplina, es la interinstitucionalidad. Es clave el trabajo con redes y con otras instituciones. Nosotros hemos hecho uso de los peritos externos, en muchos casos, para trabajo en campo, pero esto no solamente nos daba el beneficio de la pericia concreta, sino que también nos asignaba una presencia de diferentes instituciones de la ciudad y de la región,
y cada uno de ellos establecía o conformaba una participación en red que redundaba en un beneficio, en una optimización. Esto es una suerte de sinergia. 1 más 1 más 1 no necesariamente es 3, puede ser mucho más o mucho menos. Juan, si podés en 3 minutos ir redondeando, te pido. Bueno, y la optimización de recursos. Digo, en cuanto al proyecto de hombres, concretamente, que el proyecto Barcelona está más ligado a lo que sería un sistema penal sancionatorio. En Europa, la violencia familiar está enmarcada en el orden de la práctica penal, centralmente, mientras que afortunadamente en estas zonas no, tiene una fuerte incidencia civil, y por lo tanto, más que Proyecto Barcelona, la idea del trabajo con los hombres se alineó mucho más con Hombres por la Igualdad, que es una línea un poco más interesante. Quiero ir cerrando con el tema de los micromachismos y la asociación regular del concepto de hombre con lo universal, con lo macro, con lo racional, con lo abstracto, con lo positivo, la mujer con lo particular, con lo micro, con lo racional, con lo subjetivo, con lo concreto y lo negativo. Esto a veces es peligroso porque también se traslada a las estructuras judiciales. La justicia de paz suele ser desconsiderada justamente por estas razones en muchos casos, por lo micro, por la inmediación, por los particularismos. El tema de la violencia familiar está esencialmente ligado, más allá de las cuestiones de género, a una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con los derechos humanos. Y por último, digo, para el cierre, tener en cuenta que hay 3 principios rectores, en general en todas las corrientes internacionales en este momento, y que para hablar de igualdad en términos sociales tenemos que hablar de democracia paritaria, tenemos que hablar de subjetividades equivalentes y de justicia social, porque cuando hay hambre no es posible discutir por derechos. Entonces eso es todo y muchas gracias. Gracias, Juan. Después volvemos a vos en la segunda vuelta si nos explicás un poco cómo funciona en concreto el abordaje que hacen ustedes en el juzgado de esta temática. Entonces, bueno. Teresa Costa, te escuchamos. Hola, gracias. Mi nombre es Teresa Costa, soy licenciada en Psicología, formo parte del equipo técnico del Juzgado de Paz, conjuntamente con mis 2 compañeras, la licenciada Silvina Castillo y Lorena Varela, que son trabajadoras sociales. Formamos las 3 ese equipo interdisciplinario. Quería plantear esto que, retomar un poco lo que decía el doctor Pazzi acerca de cómo la necesidad de que los dispositivos, los circuitos y los mecanismos de abordaje de la temática tienen que ayornarse, tienen que modificarse, a nuestro entender, tendientes a las variables, las variables sociales o variables como, por ejemplo, lo que estamos atravesando, que tiene que ver con una emergencia sanitaria. A partir de ahí, los circuitos y los dispositivos ameritan modificarse a esa realidad. Cuando hablamos de violencia de género, estamos acostumbrados a escuchar espacios que tienen que ver con el abordaje de la temática direccionados a la mujer. Poco se habla del abordaje en relación a la otra cara de la misma moneda, podríamos llamar, que tiene que ver con los hombres protagonistas también de esta problemática. Tenemos que pensar, y es así como lo encaramos, la interdisciplina y en la interinstitucionalidad. Y estas cuestiones, estas características son fundamentales para hablar de una temática donde el sujeto es el protagonista, donde 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es Z. En el rol de psicóloga y de profesional de la salud mental, es un desafío cotidiano en el marco de trabajar con diferentes discursos, en este caso con el discurso judicial. He escuchado en algún momento, quizá cuando estudiaba en la facultad, cuando cursábamos alguna materia como psicología forense, que la psicología podría ser utilizada como una herramienta, como un saber al cual podía apelar un juez, en este caso,
para mejorar el servicio de justicia. Es decir, tomar a esta disciplina, hacerse de este saber para poder tomar algún tipo de resolución, sentencia. Bueno, esa es una mirada que la podemos tener en cuenta. En cuanto al dispositivo de abordaje del juzgado de paz, para los que trabajan en el juzgado de paz saben de qué hablo. Hay una primera entrevista de evaluación de riesgo que la hace el equipo técnico, y después aparece lo que es la sentencia y la resolución. Por lo general trabajamos con medidas compulsivas, como es la exclusión del hogar o una prohibición de acercamiento, o cualquier medida tendiente al cese de la escalada del riesgo en violencia de género, ¿sí? Estas medidas apuntan a dar un corte en primera instancia, a dar un corte a la escalada de riesgo. Busca acotar esta situación. Sí, es una medida claramente compulsiva, se impone al sujeto, pero esta medida no es la resolución de la conflictiva, ni mucho menos. No alcanza y no basta. Por eso, ante esta problemática, aparece la necesidad de otras disciplinas que aborden la situación que se plantea en los juzgados de paz, en la temática de violencia claramente. Por eso, más allá de la resolución puntual, que puede ser como las que nombré, la de exclusión o previsión de acercamiento, en la resolución y la sentencia de este juzgado se toman otro tipo de medidas tendientes justamente a la interdisciplina y a la interinstitucionalidad. Conjuntamente con esa resolución y con la notificación de las partes de lo que el juez resuelve, también se pueden tomar otras decisiones que tienden a la protección, al seguimiento de los casos, mediante pericias psicológicas, en el caso que el equipo técnico en su criterio lo considere, pericias sociales, que son trabajos en campo, articulación con otras instituciones como el CPA, que inclusive durante el año pasado trabajó acá mismo, en el mismo edificio del juzgado, haciendo y pudiendo hacer una derivación directa, ágil y libre de burocracia. Trabajamos con el servicio local cuando hay alguna vulnerabilidad en algún menor, haciendo un seguimiento, interactuando con estas instituciones, bueno, con instituciones educativas desde ya. También, digamos, lo que aparece como lo novedoso, de esto que plantea el juzgado de paz, es la derivación a un grupo de hombres que funciona en la sede judicial. Esto es lo que hace de novedoso a este dispositivo. Este grupo de hombres se inició entre julio y agosto del 2017 a la actualidad. O sea que llevamos más de 2 años funcionando ese dispositivo en sede judicial, coordinado por el equipo técnico de planta de este juzgado. El encuadre de este grupo tiene que ver con 4 encuentros que se dan cada 15 días. La cantidad de participantes de este grupo, digo participantes porque claramente no son pacientes, son derivados a partir de un expediente judicial por violencia de género, ¿sí? Se lo plantea como un abordaje a la temática. La cantidad de hombres que participan varía entre 12 y 15 integrantes. Eso también está muy relacionado con las condiciones en las que se encuentran los edificios a nivel edilicio, ¿no? Digamos, necesitamos un espacio concreto donde pueda desarrollarse el grupo de 15 personas, más los coordinadores, y quería aclarar que a mitad del año pasado se incorporaron pasantes de la Universidad de UNPAS, que colaboran también
con el funcionamiento de este espacio. Bueno, la admisión de estos hombres a este grupo la hace el equipo técnico, claramente. Entendemos que los hombres que participan, digamos, están digamos, en la admisión, tienen que tener determinadas características, digamos, no hay una patología de base psiquiátrica, por ejemplo, que no la haya, o personalidades psicopáticas, o problemas a nivel del consumo problemático de sustancias, ¿sí? Hay que tener en cuenta, y para quienes trabajan en la justicia de paz y trabajan con la temática, hay un porcentaje altísimo de consumo de sustancias. Pero bueno, la incorporación en el grupo tiene como cierto criterio que no sea una situación compleja, ¿sí? Apuntamos a un perfil de integrantes, de hombres que sean capaces de apelar a su propia inscripción de ley interna para que este dispositivo sea aprovechado y sea exitoso en el trabajo cotidiano. El perfil del grupo no es un perfil sancionatorio, no vemos a los integrantes del grupo como victimarios, no es demonizar al sujeto que está concurriendo al grupo, no es un grupo de hombres malos, a eso me refiero, ¿sí? Tendemos a no estigmatizar, a no rotular a ese hombre como violento. Se plantea como un espacio de reflexión donde se puedan replantear conceptos como ser mitos, costumbres, costumbres culturales, creencias propias, modelos identificatorios, todo lo que tiene que ver con estereotipos. No es un espacio terapéutico, es un espacio, a diferencia de algunos grupos que funcionan en espacios de salud, ¿no? en hospitales o en salas periféricas, donde los grupos funcionan tendientes a lo terapéutico. Aquí son 4 encuentros, sería salvaje decir que en 4 encuentros esto sería una terapia, no tiene ese perfil, ese espacio, sino de trabajar estos conceptos que les contaba recién, el concepto de patriarcado, lo que el otro espera de ese sujeto, qué quiere el otro de ese sujeto, convocar al hombre para ser escuchado, en un espacio donde circule la palabra, la verbalización, y como profesionales de la salud mental sabemos que el concepto de palabra es un concepto que apacigua. Ahí donde no hay palabra, en muchos casos irrumpe la acción, el impulso. Proponer un espacio para la palabra, esto es fundamental objetivo de este espacio, de este dispositivo. Alojar al sujeto, alojarlo en este espacio. No queremos convertirnos, nunca lo fuimos, un juzgado que expulsa que se trate de expulsar a hombres de su casa, digamos, no ese es el objetivo, ¿sí? Este grupo tiende justamente a alojar al sujeto en un espacio y en este dispositivo. Tiende a cuestionar lo obvio, lo que es pensado como la normalidad, a partir de estos 4 encuentros. Estos 4 encuentros están relacionados con la cantidad de demanda que tenemos cotidianamente y esta necesidad de que sea un espacio donde puedan acceder la mayor cantidad de hombres posibles. Entre estos 2 años y meses que estamos trabajando, que el equipo técnico está trabajando en la temática, han pasado 400 hombres aproximadamente por el juzgado y por este dispositivo. El impacto que se busca desde lo profesional, desde el rol de psicóloga, es justamente que aparezca algo de la responsabilidad del sujeto y de la implicación subjetiva en la problemática por la que está acá en el juzgado, que en primera instancia sí, es compulsiva claramente, pero que pueda empezar a surgir
surgir modestamente, y este es un desafío profesional, esa posibilidad que el sujeto pueda hacerse una pregunta acerca de este malestar o propio o familiar o de su entorno, que aparezca algo de esto. A nivel número, digo, para quienes estén más abocados a esto, la intención es bajar el porcentaje de repeticiones de estos y de nuevas denuncias. Obviamente, ese es el punto. El grupo tiene un 85-88% de efectividad, digamos, hay un muy poco porcentaje de repetición de episodios de violencia. Y en la actualidad estábamos replanteando, ya para iniciar en este mes, la posibilidad de que, ya que no se puede hacer en la sede judicial, hacerlo mediante la plataforma que podamos, que sea viable para que los integrantes se puedan conectar y poder seguir trabajando a pesar de esta situación sanitaria, y no dejar por fuera esta demanda, sino que ayornarnos para que esto pueda continuar. Por supuesto que esto fue mutando, fuimos creciendo en este espacio grupal, y seguiremos haciéndolo seguramente. La modalidad es de entrevistas. En los primeros encuentros, por supuesto, aparecen ansiedades, negaciones, en algunos casos silencios, angustias, diferentes personalidades, y hay una primera catarsis en este primer encuentro. Pero bueno, en la medida que van sucediendo los encuentros, se va empezando a trabajar. Esa es la idea en primera instancia, y lo novedoso de este espacio es que se hace acá en el juzgado, ¿sí? A mí me gustaría que escuchen a la licenciada Micaela Caputo, que si bien no es parte del equipo técnico, está acompañándonos, está trabajando con nosotros en el juzgado. Es una compañera psicóloga que está recibiendo las denuncias en la mesa de entrada y como parte de la interdisciplina, ¿no? Y me gustaría que la escuchen, y ella nos va a contar un poco cuál es su experiencia en unos minutos. Bueno, gracias, Teresa. Vamos ahora a darle la palabra entonces a Andrea Giacomino, y después, cuando terminamos la primera vuelta, en la segunda vuelta ya le incorporamos a la otra integrante del equipo de ustedes. Gracias por respetar el tiempo. Gracias. Andrea, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Bien, perfecto. Bien, bueno, buenas tardes. Soy Andrea Giacomino, psicóloga. Formo parte del equipo técnico profesional del Juzgado de Paz Letrado de Coronel Brandsen. Quiero agradecer la invitación para participar en este conversatorio a los organizadores, al doctor Mario Coriolano, al doctor Sebastián Martínez y al doctor Sergio Arturi, juez del Juzgado de Paz Letrado de Brandsen, que hizo extensiva la invitación. Bueno, entiendo que mi presencia hoy acá tiene que ver con mi formación en género y mi experiencia durante 15 años en un centro de víctimas, el CPB, donde trabajaba con víctimas de todo tipo de delito penal, además de los casos de violencia familiar y violencia de género, ¿sí? O sea, trabajaba en el acompañamiento, la orientación y la asistencia de las mujeres víctimas de distintos tipos de delitos. En este encuentro voy a plantear algunas cuestiones centrando la atención en la relación entre violencia de género, justicia de paz, prevención y el abordaje interdisciplinario concreto de las violencias en el ámbito de la justicia de paz, ¿sí? en mi trabajo actual en el juzgado. Dentro de los casos de violencia de género, voy a focalizar en los casos de violencia contra la mujer, lo que la ley 26485 denomina violencia doméstica, ¿sí? Las mujeres que sufren algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. Vamos a partir de considerar la violencia de género como un problema estructural, ¿no? Que también podemos hablar de problema social, de salud, de derechos humanos y de políticas públicas,
y que por lo tanto, como mencionaron todos, requiere una respuesta integral. En ese sentido, los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos y la normativa legal, tanto nacional como provincial, nos obliga a los distintos operadores en la temática a la corresponsabilidad en el marco de nuestra competencia, ¿sí? Por eso considero que estos espacios donde podemos intercambiar experiencias y pensar abordajes que contribuyan a mejorar la respuesta de la justicia de paz a la violencia de género son absolutamente necesarios. Tanto en relación a la tarea que le concierne al juzgado mismo, como en relación a esos otros dispositivos o abordajes que contribuyan a garantizar el acceso a la justicia y la prevención de la violencia de género. Voy a tomar la denuncia como el punto de partida, como la primera instancia de abordaje de la problemática que posibilita el acceso a la justicia de la mujer que denuncia. Y prevención, entendida como prevención de nuevos episodios de violencia, la prevención de los femicidios y la prevención de situaciones de revictimización en mujeres que denuncian violencia familiar o de género. Yo considero que en el juzgado de paz nuestro trabajo habilita la posibilidad de incidir en relación a estos tres tipos de prevención, ¿sí? La justicia de paz es una de las instituciones de Estado, obviamente, que dan una respuesta concreta en un momento esencial y, para decirlo desde el punto de vista desde mi disciplina, que desde el punto de vista subjetivo implica o puede implicar un momento de ruptura o de quiebre en la situación de violencia que una mujer atravesó o venía padeciendo, ¿no? Lo mismo para el hombre que ejerce violencia. Sabemos además que el momento de la denuncia es uno de los momentos de mayor riesgo respecto del femicidio. Otro momento es el de la ruptura de la relación de pareja y a veces estos dos momentos coinciden incrementando el riesgo. En el Juzgado de Paz Letrado de Bransen integro el equipo técnico profesional junto con Shirley Coitinho, asistente social, y las violencias las trabajamos con Carlos Bernasconi, que es auxiliar letrado, o sea, abogado, que son dos personas con mucha experiencia en estas temáticas. Con respecto a las denuncias que ingresan, tenemos los casos en el que con la sola denuncia de violencia el juez ordena las medidas por considerarlo pertinente y luego le da intervención al equipo técnico para el seguimiento en función del riesgo, y los casos en que primero nos derivan al equipo técnico para la realización del informe que va a posibilitar la evaluación de las medidas más apropiadas según las particularidades del caso. En este sentido tengo que decir que tenemos la suerte de poder intercambiar, ¿no? En relación a esto que pensábamos que hablábamos de la interdisciplina, no solo entre los miembros del equipo técnico, sino también con los abogados, ¿no? Con el auxiliar letrado o incluso con el juez. Bien, esto es importante porque es una problemática que, como estamos diciendo todos, requiere la mirada de las diferentes disciplinas, ¿sí? Y acá quiero resaltar la importancia de que el equipo técnico sea interdisciplinario. Entiendo que todavía en algunos casos no se da, y en este sentido cabe destacar los esfuerzos de la Dirección de la Justicia de Paz en la incorporación de profesionales de distintas disciplinas en los juzgados, y también el interés de muchos jueces por avanzar en ese sentido, ¿sí? Tanto en relación al abordaje de las problemáticas, como en relación a la salud mental de quienes trabajamos en relación a las violencias, esto que mencionaba Sebastián Martínez, ¿no? Y lo que Eva Giberti llama cuidar a los que cuidan. Es necesario pensar con otros estas cuestiones. Por eso también considero que son esenciales otros dispositivos de abordaje de la problemática, ¿no? O sea, por la complejidad de la problemática, por la necesidad de habilitar nuevas vías que posibiliten otro posicionamiento subjetivo de la mujer que atraviesa la situación de violencia y también del hombre que ejerce o ejerció violencia. Y eso va a redundar obviamente en la prevención de nuevos episodios de violencia contra la mujer. En Bransen trabajamos y articulamos, en relación a esto que se hablaba de la interdisciplina, con el Programa Municipal de Violencia Familiar, con el CPA, con el servicio local, con las salas de salud de los diferentes barrios y el hospital municipal, o sea, con las instituciones de salud por las derivaciones, ¿no? Y el juzgado participa también de la mesa local de violencia. En este sentido, ¿no? La importancia de pensar y trabajar con otros también intersectorialmente, articular con otras instancias del Estado municipal, provincial y nacional o de la sociedad civil.
está claro que para las mujeres que atraviesan una situación de violencia, a partir de la decisión de denunciar, las respuestas institucionales, ¿sí? La respuesta que cada institución dé, puede constituir un factor importante de protección y fortalecimiento o un factor que incida de forma negativa. ¿Sí? Y esto se relaciona con la revictimización. Actualmente los cambios sociales, favorecidos por los movimientos de mujeres, la sensibilización en la temática, los cambios en el Estado en relación a las políticas públicas, dentro de las que se incluyen las innovaciones en el Poder Judicial, implicó que las mujeres reconozcan los diferentes tipos de violencia, se identifiquen a sí mismas padeciendo violencia y realicen la denuncia. Hace unos años, cuando yo comencé a trabajar estas temáticas, llegar a la denuncia era un camino mucho más difícil. ¿Sí? Ahora está como más agilizado la posibilidad de que las mujeres lleguen a denunciar. Incluso con el tema de la pandemia vimos todos los esfuerzos por lograr que las mujeres lleguen a la denuncia. Entonces esto implica, podríamos decir, un cambio social, un cambio de políticas públicas y un cambio también en las subjetividades. Sin embargo, nos encontramos con que a más denuncias, más formas extremas de violencia, o sea, mayor número de mujeres que denuncian y más víctimas de femicidios. Y esto no solo en Argentina, sino que varios países, y estoy hablando de momentos previos a la pandemia, venían denunciando que pasaba esto, ¿no? Había más programas y más denuncias y sin embargo más femicidios. Incluso nos encontramos con estas situaciones de que muchas veces mujeres que denunciaron a su expareja por violencia lo encuentran participando en campañas en contra de la violencia contra la mujer, ¿cierto? Bien, es lo que Celia Amorós habla en este sentido de nuevas formas del patriarcado, ¿no? Las formas que adquiere actualmente el patriarcado. Bien, para adentrarnos por ahí en la especificidad de la violencia de género, traje un número, un dato reciente del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de Nación, que señaló en una nota que salió publicada incluso en Página 12, pero en otros medios también, que en relación al femicidio, el 80% de las víctimas no realizaron denuncia previa y un 20% de mujeres víctimas de femicidio sí había realizado la denuncia, ¿no? No especificaban si era en el ámbito civil o en el ámbito penal. A mí me pareció interesante para traer hoy y para compartir, para pensar en relación a estos números, ¿no? Porque teniendo en cuenta el altísimo número de denuncias que sabemos que se realizan diariamente en nuestro país, podemos afirmar entonces que los números que quedan invisibilizados en ese cuadro de situación son los casos de femicidio que gracias a la intervención de la justicia sí se logran prevenir, ¿sí? O sea, ¿qué nos estarían diciendo estos números? Que las mujeres que realizan la denuncia tienen menos probabilidades de ser víctimas de femicidio. De ahí la importancia de la incidencia que puede tener la justicia, y en nuestro caso la justicia de paz, en la prevención de los femicidios. Por otro lado tenemos otras lecturas posibles, ¿no? Y esto de que el 80% de las mujeres no denunciaron nos está indicando que entonces las mujeres no siempre piden ayuda. Cuando piden ayuda no siempre demandan, por ejemplo, tratamiento psicológico. Y los psicólogos que hemos trabajado con mujeres que atraviesan situaciones de violencia sabemos que es muy difícil el tratamiento, ¿sí? O sea, lograr un cambio en su posición subjetiva. Esta dificultad para denunciar, para solicitar ayuda o para salir de la relación violenta, de lo cual muchas veces hemos escuchado, ¿no? O en las comisarías o en los operadores de la justicia también, que nos quejamos, esto de que volvió con el hombre violento o se separó del violento, pero está con otro hombre que también es violento, hace la especificidad de la problemática en juego, ¿sí? O sea, lo que quiero señalar es esto, que no tiene que ver solo con la particularidad de esa mujer y de ese hombre, sino del tipo de relación que establecen, y específicamente, en el caso de la mujer, a las consecuencias de las violencias ejercidas contra ellas, ¿sí? El impacto de la violencia tiene consecuencias en las mujeres. Esto tiene relación, por ejemplo, con el concepto descrito por Leonore Walker del síndrome de la indefensión adquirida, ¿sí? O sea, hay cuestiones teóricas al respecto.
Y las dificultades de este tipo también las encontramos en realidad en todos los casos de violencia de género. Piensen, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, ¿no? Y vamos a encontrar los mecanismos de control y de manipulación con el tipo de relación que establece el hombre violento. Lo más concreto, digamos, que me interesaba transmitir es que esta situación a veces es intencionalmente buscada por el hombre, ¿sí? O sea, muchas veces el hombre que ejerce violencia busca generar una situación de la cual la mujer crea que su única opción en la vida es él, ¿sí? Y esto tiene más que ver con la violencia psicológica, ¿sí? O sea, no estoy hablando solo de la violencia verbal, en el sentido de los insultos, que también pueden estar, sino en el tipo de vínculo, ¿no? De dominación, de control, de apropiación de la mujer. Acá podemos señalar la importancia de la intervención del juzgado de paz, y en esta instancia me refiero no solo al equipo técnico, sino de todo el juzgado, en tanto posibilidad de intervenir y detener el proceso de deterioro y por lo tanto la prevención de nuevas violencias y del femicidio. Y por eso considero de suma importancia contar con dispositivos de abordaje o de intervención no solo con mujeres, sino con hombres violentos, ¿no? Sobre todo dispositivos que apunten a visibilizar y desmantelar estos mecanismos. Por otro lado, tenemos que no siempre existen episodios de violencia física de gravedad previos al femicidio. O sea, no pensemos que existe riesgo solamente cuando podemos identificar violencia física, ¿sí? O cuando podemos identificar el ciclo de la violencia. Puede haber femicidio sin ciclo de la violencia. Y en ocasiones la violencia, en muchos de estos casos, solo tiene como fin lograr ese control de la mujer o fortalecerlo, ¿no? En este sentido, algunos autores hablan de violencia instrumental, ¿no? Que ejerce el hombre, cuyo objetivo es mantener el poder y la sumisión o subordinación de la mujer en la relación. O sea, lo que la perspectiva de género visibiliza a nivel estructural, social, se juega, se actualiza, podemos decir, en el caso concreto. La violencia como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, pero que abarca también a aquellas personas que pueden ser atacadas por su identidad de género o su orientación sexual. O sea, estoy hablando de personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero o intersexuales, ¿sí? El tema, entonces, es cómo en el caso concreto, en la situación de violencia denunciada, podemos vislumbrar cómo la violencia estructural, esa desigualdad social entre hombres y mujeres, se juega en relación a ese hombre concreto. La asimetría de poder, el control y el dominio dan lugar al ejercicio de numerosas prácticas de violentamiento por parte del varón que producen profundos daños en la integridad psicofísica y social de la mujer, que no requieren la presencia necesariamente de violencia física, ¿no? Estoy hablando de acoso, humillaciones, amenazas, miedo, violencia económica. Por eso me parece importante resaltar la intervención del equipo técnico interdisciplinario, que con la escucha profesional puede contribuir a registrar y visibilizar la dimensión de esas afectaciones dañosas, ¿no? Al hacer lugar a la palabra de la mujer, a su testimonio en relación a las violencias padecidas. O sea que contamos con la capacidad de los profesionales del juzgado para identificar las violencias de género, para detectar la asimetría y el abuso de poder en la relación, ya sea para su correcto tratamiento o la derivación que corresponda. Por eso también la importancia, como se señaló, de la capacitación, ¿no? En perspectiva de género, atento a la especificidad de la problemática. La ausencia de una mirada capacitada puede implicar nuevos modos de revictimización mediante la reproducción de prejuicios o mitos que obstaculizan la salida de la mujer de la situación de violencia. En ese sentido, el trabajo esencial del juzgado en relación a las violencias contra las mujeres tiene que ver con lograr ese cese de la situación de violencia y con la prevención de nuevos episodios, lo que significa en definitiva la protección y restitución de derechos vulnerados. Entiendo que queda mucho por hacer, mucho por mejorar y por implementar, pero creo que estamos en ese camino y que espacios
como este que posibilitan pensar estas cuestiones, implican un avance en ese sentido. Gracias. Gracias a vos. Andrea, muchas gracias. Roberto, te escuchamos. Bien, ahí me escuchan, bien. Bueno, quiero agradecer, como todos los compañeros que fueron disertando, a los organismos que organizaron la charla, y celebro este espacio de intercambio, ¿no?, tan necesario. Me presento, soy Roberto Battaglia, soy licenciado en Psicología, estoy especializado en Salud Social y Comunitaria y en Psicología Forense. Acabo de presentar la tesis para la obtención del título, que tiene que ver con esto: dispositivos para hombres que ejercen violencia de género y masculinidades en crisis. Bueno, así es el nombre de la tesis. Trabajo hace 10 años aproximadamente en el abordaje de las violencias. Actualmente trabajo desde una ONG que conformé acá en Dolores, ONG Generación Igualdad, junto a otras profesionales del derecho y de la psicología, haciendo asesoramiento, capacitación e investigación en lo que es violencias y género. Estamos con un proyecto con la Unidad 6 de Dolores, del Servicio Penitenciario, para investigar y profundizar en las causas con femicidas condenados, ¿no?, como para ampliar un poco el panorama. Trabajé entre el 2016 y el 2019 en la Subsecretaría de Género, capacitando mesas locales, capacitando municipios, capacitando juzgados en territorio. He visto acá profesionales de distintos juzgados del interior de la provincia, que saludo a muchos, con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Hoy, en la actualidad, desde la ONG intentamos realizar ese mismo trabajo a demanda, y estamos trabajando con algunos municipios en cuanto a lo que es asesoramiento para la conformación de estos dispositivos. Por otro lado, he trabajado coordinando los dispositivos dentro de distintos municipios en los últimos 8 años, dentro de la Secretaría de Seguridad de Madariaga y actualmente dentro del municipio de Dolores. Fui tomando y anotando cosas mientras los iba escuchando hablar a todos, desde el principio a ahora. Y para optimizar el tiempo, bueno, yo quería retomar algunas cosas para no caer por ahí en la explicación del funcionamiento de los dispositivos, que algo mencionaron ya las compañeras que hablaron, pero tomo esto como un punto de partida para pensar las prácticas y este intercambio, esta articulación tan necesaria que vemos entre la justicia y distintos organismos para lo que es la prevención. Estaba viendo los marcos normativos, ¿no?, que tenemos desde la ley nacional, ¿no?, que es del 2009, y la ley provincial. Mario hablaba, ¿no?, desde el 98, yo tenía registrado del 2000, pero más o menos mismo tiempo. Tenemos una ley provincial de hace casi 20 años, una ley nacional del 2009, donde en ambas, y esto lo traigo porque digo, en carreras de grado y de posgrado y de especialización, hemos tomado como innovador, celebrando, ¿no?, muchas herramientas que venían a dar estas legislaciones, sobre todo con lo que tiene a la potestad de la justicia y de los operadores de justicia para derivar a quien padece y quien ejerce violencia con el fin de prevenir, ¿no? No voy a adentrarme en los artículos que ustedes ya conocen, el artículo 7, el inciso M, el artículo 7 bis, para las desobediencias, ¿no? El artículo C del 7 bis, bueno, ahí tenemos la pata legal para empezar con la prevención. ¿Qué nos estaría pasando? Yo hablo desde el conocimiento que tengo en territorio y del intercambio previo que hicimos con quienes organizan esta charla.
Estamos hablando de una provincia con realidades y contextos geográficos muy disímiles. Lo que contaban los compañeros del juzgado de Malvinas lo ilustró perfecto. Tenemos una provincia con 135 municipios, tenemos 109 juzgados de paz y tendría que actualizarlo, pero puedo afirmar que dispositivos para trabajar con hombres que ejercen violencia en la actualidad, entre fundaciones, ONGs, municipios, no superan los 30. Miren el desfasaje que tenemos en cuanto a la legalidad, la potestad, digamos, que tiene la justicia para prevenir y las herramientas concretas en lo que son las praxis cotidianas. Bien, me parece importante señalar dos hitos que ya algunos de los compañeros mencionaron, pero que me parece que son relevantes para pensar todo lo que se está hablando desde el verano hasta la actualidad. Uno es el crimen de Fernando Báez Sosa, que puso en relieve cuestiones de la masculinidad hegemónica y los mandatos y lo que el psiquiatra Enrique Stola define como violencia intragénero, que es entre hombres. A partir de ese crimen, durante los meses previos a la pandemia y al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se empezó a hablar mucho de masculinidades, y bienvenido. Y la cantidad de femicidios antes de la pandemia ya era rutilante, ya estábamos todos asombrados. La pandemia me parece que vino a acentuar un poco lo que estaba pasando. Bien, voy a tomar retomar entre todo lo que fui anotando de lo que fueron charlando para no repetir. Me pareció importante esto que señaló Andrea en cuanto a las estadísticas del Ministerio de la Nación. Yo había visto otras estadísticas de provincia que eran un poquito más bajitas en la diferencia, pero vamos a tomar con estas que hablaba del 80% de mujeres que no realizó la denuncia y el 20% que sí denunció entre las mujeres que fueron víctimas de femicidio. Quería agregar, concuerdo con todo lo que dijo Andrea, pero quería agregar que me parece que hay que prestarle atención a ese por qué el 80% de víctimas de femicidio no llega a denunciar. Y acá hago una apreciación personal, que me parece que el sistema de denuncia que tenemos en la provincia, desde el punto de vista victimológico, hoy es obsoleto por un montón de cuestiones que hacen a la revictimización. Pero bueno, eso sería un punto para analizar en otra cuestión, en otro conversatorio aparte. Vuelvo a lo de hombres, me parece que es todo lo que fueron mencionando en cuanto a la interdisciplina, la interinstitucionalidad. Ya no hay muchas dudas al respecto del papel preventivo que se puede realizar semana a semana. Los dispositivos con los que yo trabajé y coordiné en Madariaga, en Dolores, y los que pude asistir, que llegaron a formarse en distintos lugares de la provincia, mostraron fehacientemente que hay un gran porcentaje de los hombres que reciben denuncias con los cuales se puede trabajar. Eso ya no se puede poner en duda. Porque digo poner en duda porque este es un tema muy resistido por los colegas, resistido por un montón de cuestiones, de recursos, de prejuicios, de mitos que entran en juego. También pertenezco, perdón, me olvidé, a RETEM, que es la Red de Equipos Técnicos y Estudios de Masculinidades, que nuclea a más de 20 equipos y profesionales de todo el país que trabajamos con ciertas líneas y marcos teóricos similares. Tenemos mucho material producido en relación a eso, como para certificar que ya no hay dudas en cuanto a la capacidad preventiva de estos dispositivos. Yo soy un convencido desde que empecé a trabajar en esto. Previamente, digamos, trabajé con niños en hogares, también trabajé asistiendo a víctimas y todo me fue llevando a
trabajar más con las causas, terminé especializándome y ya hace más de 8 años que estudio y trabajo profundizando en el abordaje de hombres. Se han visto avances, se ha visto mucha evolución desde el 2005 a hoy, desde el 2015, digo, con el Ni Una Menos a hoy, que se cumplieron 5 años hace poquito, el 3 de junio. Ha habido muchos avances en cuanto a la prevención, la visibilización de la temática, pero me parece que en lo que respecta a las políticas de abordaje integral en territorio, no ha habido avances extremadamente significativos. Y eso es lo que hoy por ahí nos da las estadísticas que tenemos. Yo les puedo asegurar que desde lo que uno trabaja semana a semana asistiendo a hombres, se pueden ver los resultados, se puede ver el gran porcentaje de hombres permeables a este trabajo. Y, digamos, yo soy ya un fundamentalista, digamos, en algún punto de que estos dispositivos son el primer eslabón preventivo que tiene que existir para prevenir la violencia. Digo, obviamente, a la par de que estén todos los dispositivos para trabajar con las mujeres y los niños, ¿no? Como primera instancia. Hablamos de abordaje integral, ¿no? Abordaje integral, y hoy hablamos de muchas palabras: interdisciplina, interinstitucionalidad, transdisciplina, multidisciplina. Son todas palabras y conceptos que trabajamos mucho en las capacitaciones y en las carreras de grado y de posgrado, pero extremadamente complejas de poder llevar a la práctica en el territorio. Lo que no quita que se puedan hacer, y acá hemos visto distintos ejemplos de buenas prácticas que se están diseminando, y eso está buenísimo y suma un montón. Yo soy, como les decía, un partidario de que semana a semana los que estamos trabajando en los dispositivos para hombres entrevistamos potenciales femicidas y trabajamos previniendo el femicidio. ¿Cómo funcionan, digamos, los dispositivos en los que yo pude llegar a trabajar y coordinar? Trabajamos en articulación directa con la justicia de paz, ¿sí? Y los juzgados de familia. Desde mi visión territorial, para prevenir es fundamental empezar trabajando en la articulación con la justicia civil y penal. Civil, no estoy diciendo que con la penal no, pero a lo que es la materia preventiva, y cuando un hombre recibe su primer denuncia, me parece siempre mucho más preventivo comenzar con la articulación entre la justicia de paz y estos dispositivos. Yo siempre, cada lunes y acá digo, para transmitirles algo de la experiencia clínica, yo hace 7 años que todos los lunes, y digo lunes porque ponemos por ahí las admisiones lunes y martes, hace 7 años que todos los lunes la justicia de paz de distintos lugares me derivan a mí, al equipo. Trabajo siempre con equipos interdisciplinarios, hombres con las denuncias, ¿no? En el oficio, con estos juzgados, siempre articulamos de que abajo de las medidas, ¿no?, de prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, todas las que se efectivizan, hagan una derivación al dispositivo nuestro al lunes próximo. Son dispositivos que funcionan todo el año, digamos, sin corte. O sea, todo el año, así haya feria, verano, invierno, la justicia tiene estos lugares para derivar a hombres. Y les puedo asegurar que todas las semanas se presentan un gran porcentaje de ellos. Se trabaja con un eje de entrevista de admisión y un segundo eje de grupo psicosocioeducativo, donde acá sí entra una faceta un tanto más terapéutica y de contención en ese momento post-denuncia, cuando vemos que todas las medidas que nosotros manejamos en cuanto a prevenir violencia en el hombre no generan, digamos, una sensación de protección, sino que todo lo contrario. Todas estas medidas que tomamos lo toman como limitaciones a su persona, como sanciones, bueno, el atravesamiento que le pueda dar cada hombre, pero generalmente generan un montón de sentimientos y estados anímicos que generan más violencia.
Entonces, teniendo un lugar todos los lunes con profesionales especializados para que se lo asesore, que le empiece por ahí desde una escucha activa a poder intervenir, les puedo asegurar que genera una baja, una estabilización en lo que es la angustia, la ansiedad, el enojo, la querella, todas las cuestiones discursivas con las que llega el hombre generalmente a una admisión con el oficio en la mano. Yo todos los lunes, después de mantener entrevistas de hora y cuarto, hora y 20, 45 minutos, media hora, eso depende de cada caso, siempre nos quedamos con el equipo haciendo el trabajo posterior y teniendo la sensación de que cada entrevista de admisión ya comienza con un cierto proceso que previene, porque vemos esto, cómo bajan mucho los decibeles en lo que respecta a las áreas psicoemocionales de cada uno de los hombres derivados. Siempre nos preguntamos, ¿qué pasa con los hombres que no tienen estos dispositivos, ¿no? Siempre nos quedamos charlando con compañeros, esto es como les comparto la experiencia, decimos, ¿qué hubiese pasado con este hombre o qué pasa con este hombre en un lugar donde el juez no tiene a dónde derivarlo? Digo, ¿con quién habla este hombre? ¿Quién le explica? ¿Quién le baja y ordena y lo asesora? Me parece que ahí tenemos, una parte de la respuesta para entender por qué muchas veces el solo accionar de la justicia y la operación de la ley no puede producir efectos subjetivos, ¿no? Es necesario del acompañamiento, esto que decía Sebastián al principio, del discurso jurídico apoyado en el discurso, sí, si se quiere, y del trabajo social, y de la sociología, y de la antropología, porque estoy ampliando a otras profesiones que también están dentro de los equipos de trabajo. Se pueden tomar aportes de muchas de esas ciencias para trabajarlo y cada equipo puede y va conformando con estas ramas. A manera de cerrar, lo que quiero decir es que la experiencia que tienen todos estos dispositivos, que yo estoy en contacto con todos los que están en la provincia, más o menos conozco, obviamente que hay algunos que por ahí no, pero con la mayoría podemos dar fe en cuanto estadísticamente a la cantidad de hombres con los que se puede trabajar, la cantidad baja de reincidencia, de nuevas denuncias y de episodios de violencia que tienen los hombres que son permeables a estar dentro de estos dispositivos. Y queda obviamente trabajo por hacer porque hay un gran porcentaje de estos hombres que por más que la justicia los derive no vienen, no se presentan. Bueno, habrá que pensar, ¿no? Pero ¿qué se hace con esos hombres y qué otras alternativas hay para otros tipos? Vamos a hablar de acá de estructuras psicológicas donde no cuadran en estos tipos de dispositivos que tienen muchos alcances y muchas limitaciones, pero vuelvo a sostener, son el primer eslabón que tiene que estar dentro de las políticas públicas para prevenir la violencia de manera integral. Hasta que estos tipos de dispositivos no se encuentren en territorio, digamos, al alcance de la justicia, va a ser complejo que podamos desarrollar como las leyes lo plantean, un abordaje integral y totalitario de la problemática. Y acá me voy a algo que mencionaba al principio, los compañeros del juzgado de Malvinas que decían, no trabajamos para el ministerio, trabajamos para la resolución del conflicto humano, y me pareció buenísimo. Me quedé con ese aporte porque tiene que ver con eso. Digo, cuando una mujer va y denuncia, está pidiendo cierta ayuda para solucionar un conflicto que generalmente se da en el seno de la dinámica familiar y tienen que ver, acá se atraviesan cuestiones culturales, cuestiones psicológicas, cuestiones sociales, cuestiones de contexto, cuestiones legales, ¿no? Por el cual ese grupo familiar termina en la justicia buscando alguna posibilidad de resolución y para que no haya más conflicto. Bueno,
Acá podemos ver cómo desde distintas aristas, digo, dentro del equipo de paz del juzgado de Malvinas, dentro del juzgado que después habló Andrea, trabajando con las mujeres, y en el ejemplo que les doy yo desde dispositivos que pueden ser municipales o se pueden dar desde distintas ONGs y distintos organismos de la sociedad civil que puedan llegar a trabajar en esto. No sé cómo estoy de tiempo, no quiero pasarme para dar lugar. Bien, listo. Lo cortamos acá y dejamos tiempo y lugar a las preguntas, Mario. La idea, gracias Roberto, la idea era que lleguemos a una segunda vuelta, pero bueno, 8 menos cuarto estaríamos empezando a cerrar, así que yo te voy a pedir, Julián, que condenses, como decía al principio en tu intervención, tu mirada desde la psicología y como integrante de un CPA que manejan estas temáticas en la articulación con otras instituciones, y si podés, en la segunda parte, resumir los comentarios que hubo y preguntas, así abrimos a la segunda vuelta en el mismo orden. Lo único que le voy a pedir a Juan o a Teresa que la incorporen en el orden que ellos quieran a la colega del equipo de ellos que quedó pendiente para hablar. Y bueno, y terminamos después la segunda vuelta y yo hago algunas reflexiones finales muy breves y las palabras de cierre. Así que te escuchamos, Julián. Bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bien. Bueno, sí, tal como adelantó Mario, yo me encuentro desempeñando en un CPA, un Centro Provincial de Atención. Antes eran Centro de Prevención para las Adicciones, ahora es Centro Provincial de Atención de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia. No lo dije todo el nombre adrede porque en realidad acaba de cambiar e incorpora, entre otras cosas, el tema de la violencia y corre un poco el eje al consumo problemático, ya que de por sí lo deja en segundo término. En el lugar donde yo me desempeño es en el municipio de Tordillo. En este municipio se articulan con el Juzgado de Paz, pero todo cae en la atención psicoterapéutica individual, motivo por el cual generalmente no se da abasto entre el informe y todo esto, y no disponemos de un dispositivo grupal tal como los que nuestros compañeros han hablado. Sí me parecía importante retomar algo que dijeron varios, lo dijo Sebastián, lo dijo Roberto, dijo algo el juez Pazzi, que son 4 enfoques de lo interdisciplinario, de la disciplina, que lo tomé de un colega de la UNLP que se llama Tomás Grigera, que es psicólogo laboral. Él habla de lo disciplinario, lo multidisciplinario, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. Creo que lo disciplinario y lo interdisciplinario es lo más fácil de ver. Lo multidisciplinario es cuando en un proyecto confluyen saberes de diversas disciplinas, pero tal vez que no están jugando entre sí. Pero me gustó el concepto de transdisciplinario porque es el que incluye la experiencia y los saberes de la población de la cual nos debemos ocupar, de la población que está inmersa en ese problema. Bueno, algo de eso han hablado tanto Roberto como Andrea como Teresa a la hora de contar sus experiencias en territorio, pero también a la hora de hablar de los sujetos a los cuales, tanto de las víctimas como de los victimarios, por denominarlos de alguna manera de los que se usó acá, que también son parte de estos dispositivos y son, digamos, la parte más importante. Me quedo con esto de que creo que Andrea dijo la palabra apacigua, Roberto también lo destacó porque volvió a marcar cómo estos sujetos se van de la primera entrevista de admisión, que uno podría decir es una entrevista en la cual es más lo que aporta el sujeto que viene a hablar que lo que aporta el que lo escucha. Sin embargo, la escucha es súper importante. Cómo los apacigua y cómo se van de otra manera. Ya hay una prevención ahí importantísima. Bueno, eso como para darle un cierre a lo que yo estuve viendo. Acá justamente se están por armar algún dispositivo de los que están hablando, pero estamos en todo el primer plano interinstitucional y estamos viendo exactamente las resistencias a las que hacíamos alusión hace un ratito. Estuve leyendo acá las preguntas que han ido haciendo ahora, después del abordaje de Roberto, no sé si porque se viene el cierre, han matado, hay un montón de intervenciones. En alguna hubo una pregunta muy concreta que creo que la podrían contestar varios, tanto Teresa como Andrea como Roberto, que es ¿cómo se garantiza la asistencia del hombre a la entrevista de admisión? Me gustaría que la contesten ustedes.
Después leo otra que me pareció también, esta la hizo Sebastián Martínez, perdón, la anterior la había hecho Vanina Mosquera. ¿Cómo garantizan la asistencia del hombre a la entrevista de admisión? Después Sebastián Martínez hizo una acotación, la concomitancia temporal, envío oportuno en ocasión del artículo 7, ley 12.569, y el abordaje en el dispositivo para varones contribuye al cumplimiento de la orden judicial. Tal vez Sebastián o alguno de los otros estaría bueno que lo amplíen. Y por otro lado, tenemos otra compañera que la verdad que no le invitamos porque no sabíamos, pero que me pareció súper interesante el aporte que hizo, porque dice que en Colón ella está haciendo lo mismo, desde el Juzgado de Paz de Benito Juárez. Este es otro. No, espérame. Espérenme 2 segundos, que ya estoy. Pasa que son muchas. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Luciani, soy coordinadora de talleres de reflexión para hombres que ejercen violencia. Lo realizamos a través de una fundación y a partir de este año con colaboración del municipio. La fundación es Fundatre. El equipo está conformado por psicólogos, psicopedagoga y abogada. Trabajamos con derivación y en coordinación con el Juzgado de Paz Letrado de Colón desde ya hace un año. Bueno, nada, quería contar esta experiencia porque por lo visto hay más equipos de los que por ahí uno piensa conocer, ¿no? No sé quién quiere pedir la palabra de los expositores como para contestar alguna de estas preguntitas y por ahí ampliar un poco más. Brevemente, porque creo que estamos corto de tiempo, ¿no, Mario? Sí, gracias, Julián. Yo diría una cosita para ordenar, como marqué al principio y recién antes de darte la palabra. Vamos a hacer una segunda vuelta, porque no va a haber posibilidad de respuesta y después de cierre, y conjugamos en cada intervención a los que les entren estas preguntas, por favor respóndanlas. Así que vamos a volver para intervención y cierre a la vez, en el mismo orden en el que hablaron hoy. Si me queda un minuto saludaré, pero la idea es que no nos excedamos de las 8. Así que yo voy a pedir en el orden que hablaron hoy, como dije, Juan y Teresa den la intervención a la colega que pidieron, y luego Andrea, Roberto y vos, Julián, para responder a estas preguntas, alguna devolución en el diálogo. Lo que dice Mariela Luciani confirma la existencia de estos dispositivos y la utilidad, que es la centralidad de esta reunión de trabajo, ¿no? Así que para agradecer y tener en cuenta esto, y también creo que a todos nos interpela lo que dice Viviana Freud de Berazategui, cuando subraya la resistencia que se encuentra en muchos sectores al trabajo con hombres. Así que Juan, Teresa o la colega que tenía pendiente, arranquen la vuelta y vamos otra vez girando. No sé quién quiere hablar del grupo de Juan, Teresa o la colega del equipo de Malvinas Argentinas para cerrar y responder y comentar. Hola. Sí. Bueno, hablo 2 minutos yo y le paso acá a mi compañera para que cierre. Simplemente en relación a la respuesta de la consulta que hacía Sebastián Martínez, nosotros utilizamos los criterios sanitarios y dividimos los expedientes en código rojo, amarillo y verde desde hace muchos años. Y los expedientes en sí dividimos en inicio, seguimiento y cierre. Normalmente los grupos de hombres se dan en la parte del seguimiento, que le da una enorme profundidad a la tarea, particularmente en los códigos rojos y según la selección que hizo el equipo técnico. Y por supuesto eso incide notablemente en el resultado de las medidas dispuestas y en el cumplimiento de esas medidas. Esto es fundamentalmente lo que quería aclarar y le paso la palabra acá a la compañera para que intervenga también. Muchas gracias. Gracias, Juan, y felicitaciones. Soy licenciada en Psicología, trabajo en el Juzgado de Paz de Malvinas Argentinas, en la mesa de entradas. Actualmente no se configura estrictamente como una mesa desde el inicio del expediente virtual, pero tanto cuando recibimos las denuncias en papel como ahora, que las recepcionamos por medios virtuales, el espacio de recepción de denuncias sigue siendo el primer contacto con el hecho denunciado y con la persona que realiza la denuncia, ya sea la víctima o puede ser un profesional de una institución como la escuela o el centro de salud. Teniendo en cuenta que trabajamos con la Ley de Violencia Familiar y de Género,
es importante detectar aquellas situaciones que requieren una intervención más inmediata, ya sea, por ejemplo, por la presencia de lesiones físicas, por un pedido de exclusión, porque el denunciado está prendido en la comisaría y hay que notificarlo. Y creo que es posible realizar esta detección y este ingreso prioritario si se hace una lectura singular de la denuncia, entendiendo que hay una combinación única de factores y circunstancias propios de esa denuncia. Esta lectura singular tiene un impacto positivo en la circulación del expediente, porque permite el ingreso prioritario para la rápida evaluación del equipo interdisciplinario del juzgado, y tiene un impacto positivo en la subjetividad de las partes que componen el expediente. Porque, como bien decía el doctor, da respuesta a la problemática planteada en la denuncia con la sentencia o resolución. ¿Sí? Quería contar un poco esto de mi mirada con formación en psicología, como licenciada en psicología, trabajando directamente en la mesa de entradas y en la recepción y primer contacto con la denuncia, y con las otras disciplinas, tanto con los profesionales que pueden derivar casos, como con los profesionales que trabajan dentro del juzgado en el equipo técnico. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y el hecho de que se esté grabando todo esto después será un muy buen material para deconstruir y también distribuir estratégicamente. Gracias a Juan y a todo el equipo y felicitaciones. Andrea, por favor, ¿alguna respuesta, comentario, un cierre? No, si no hay ninguna pregunta específica para mí, le cedo el tiempo a mi compañero, a Roberto, que le faltó, que se quedó con ganas de decir algo. Muy amable por los aportes. Gracias. No, en realidad era por ahí, con respecto a las preguntas que transmitió Julián, ¿no? Que alguien preguntó cómo garantizan la asistencia, las admisiones con las medidas. En los lugares donde yo llegué a trabajar articulado con la justicia de paz, digamos, no se puede garantizar, ¿no? La derivación. Es previo un acuerdo, el juzgado selecciona qué tipos de hombres pueden derivar a este dispositivo de acuerdo a que ya conocen la característica de trabajo, ciertas cosas de perfiles, si se quiere, y de qué problemáticas de violencia se trabajan, porque no es un grupo de control de la ira. Entonces, previo a esos acuerdos, se hace un filtro y derivan a admisión. Tenemos ya canales articulados con delay de 2 semanas de informarle. O sea, yo todos los lunes tengo una lista de los hombres que me derivó la justicia de paz. Entonces yo a la otra semana, es siempre así, trabajo con una trabajadora social y con un abogado, le informamos a la justicia si el señor X que fue derivado el lunes, si se presentó, si hizo una admisión, si comenzó a participar de los espacios psicosocioeducativos. Y bueno, ahí comenzamos con el seguimiento, siempre mano a mano, semana a semana, con algún referente de estos juzgados que nos derivan. Garantía de que asistan no hay, sino que yo siempre hago una analogía como con una especie de medio mundo o de red. Derivan lo que haya semanalmente y un porcentaje va generalmente a los días de admisiones, de por lo menos, vamos a decir, de 10 que nos deriven, 6 se presentan, ¿no? Y de esos 6, 4 terminan participando post-admisiones. Y yo les doy estas estadísticas porque son las que manejo, no hay unas estadísticas macro, ¿no? Claramente, y cada profesional que trabaja puede hablar de sus estadísticas. No, y vuelvo a repetir, no hay una garantía, pero bueno, se apuesta a esto, derivan a todos y después, en el lapso de 2 semanas, la justicia tiene un listado de quiénes de los que derivó se presentaron y fueron permeables a alguna intervención y quiénes no, y obviamente teniendo en cuenta algunos informes nuestros. Me parece que esa fue una de las preguntas. Y después otra que hablaba en cuanto al refuerzo, o corregime, Julián, si estoy equivocado, o algo con respecto al apoyo del cumplimiento de las medidas. Por lo menos
dentro de los programas que he trabajado yo y con la mayoría de los que conozco, dentro de los objetivos está el refuerzo y el apoyo del cumplimiento de las medidas, como a rajatabla, ¿no? Se trabaja mucho sobre eso y muchas veces nosotros desde nuestras formaciones damos por sentado que todo hombre y mujer está al tanto de qué pasa, se incumplen las medidas, ¿no? Y lo que nos encontramos es que no, que generalmente no saben que si incumplen una orden impartida por un juez y eso es denunciado, se configura una desobediencia y pasa a sede penal, que si, digamos, puede ser detenido, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones de asesoramiento también surgen en la entrevista de admisión y muchas veces clarifica, y al clarificar, vuelvo a lo que decía Julián, esto aliviana y toda esa angustia, tensión, ansiedad, querella con la que llega a la entrevista una vez que uno asesora, interviene, aloja, escucha activamente, se empieza a diseminar a lo largo de la entrevista. Pero bueno, me parece que esas eran las preguntas que habían hecho Julián. Gracias, Roberto. Gracias. Muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, yo he acordado con el dueño de casa, con Sebastián, hacer algún cierre muy breve, así que gracias, Sebastián, por cederme el cierre. Y con Julián, vía WhatsApp, ya me dijo que no necesitaba agregar ningún otro comentario. Les cuento que con Julián y con un equipo de profesionales de distintas disciplinas estamos trabajando en la clínica de violencia institucional a propósito de lo que uno disfruta en la interdisciplina, el tema de drogas, salud mental, violencia de género y tortura y causas armadas. Puntualmente en el tema violencia de género, y que fue lo que motivó esta propuesta, yo quiero hacer una pregunta a todos, a todas, y hacérmela a mí también, que esa pregunta a su vez sea un desafío. Creo que no hay que convencernos entre convencidos, aunque nunca está de más subrayar lo obvio, pero quedó muy claro en esta reunión que los dispositivos de abordaje a la violencia, tratando con los hombres, abordar el machismo y las masculinidades de la forma en que los contaron en este evento, es imprescindible. Entonces la pregunta, ¿por qué hay tan pocos dispositivos? ¿Por qué no es mucha más potente la diseminación de este tipo de abordajes que previene femicidios, que previene otras violencias, que reduce la reiteración? Es decir, ¿por qué cosas tan necesarias y tan útiles en términos sociales y que no significan grandes inversiones, y aunque lo fueran, son prioritarios, no ocurren? Yo tomo como ejemplo el Acuerdo 3964, que es del 11 de diciembre del 2019. La Corte dicta esas reglas de actuación y articulación entre las justicias de paz, de familia y penal, después de un número muy importante de reuniones de este tipo. Mucho hubo que trabajar para mostrar la necesidad de articular y de interactuar para que se dictaran esas reglas. Y me parece que del mismo modo es muy oportuno, muy necesario dar el próximo paso en una diseminación muy potente de este tipo de dispositivos para trabajar con los hombres violentos. Esto tiene que subir en la agenda, tiene que haber un apoyo institucional que lo está viendo al haber aceptado, Sebastián, esta actividad con el apoyo del actual presidente de la Corte, el doctor Daniel Soria, quien nos dio todo el apoyo para que hoy podamos haberla llevado a cabo y que, como les decía, la grabación y la distribución estratégica y la deconstrucción de muchas cosas que se dijeron acá, tenemos que ahora poder, entre todos y todas los que hoy compartimos estas experiencias, pensar cómo diseminar la interdisciplina, la intersectorialidad en concreto, y con una
profundización de estos abordajes que nos van a permitir la prevención. No sé, Sebastián, si querés saludar, yo voy a dejar acá, agradecer profundamente a los y las integrantes del panel por las experiencias que nos contaron, los aportes, y si estás ahí, Sebastián, y saludás, si no, vos dirás. Sí, bueno, aprovecho a saludar a todos y a todas. Gracias. Muchísimas gracias por conectarse, sería ahora, ¿no? Coincido plenamente con lo que dice y con lo que concluye Mario. Este espacio es en sí mismo enriquecedor, tiene un sentido en sí mismo, pero lo más importante es traccionar hacia adelante, ir a buscar el objetivo de generar verdaderamente espacios, yo creo que necesariamente interinstitucionales, para de una vez por todas tratar de abordar el problema en completo. Yo insisto siempre en la necesidad de ver todo en perspectiva de derechos humanos de manera horizontal. Hoy en día nos tenemos que dar cuenta que trabajamos, sobre todo lo que trabajan en la justicia de paz y la justicia de familia, con sujetos vulnerables. Y yo hasta me atrevería a decir que trabajamos mayormente con pobres, ¿sí? Hasta una vez dije que hay que presumir la pobreza en la provincia de Buenos Aires, algunos me quieren matar. Pero estoy totalmente de acuerdo con Mario que esto tiene que ir hacia adelante necesariamente. Nada más y gracias. Chao, gracias.